Ya ocurrió. No cuando cerraste la puerta, no cuando dejaste de responder, no cuando te fuiste físicamente de ese lugar que compartían. Ocurrió mucho antes, en el silencio de tu mente, en ese instante preciso en que dejaste de necesitar que te vieran, cuando tu atención, esa energía invisible que todos tomamos por garantizada, se retiró completamente de su órbita, y ellos no lo notaron de inmediato, porque el colapso nunca es instantáneo. Es un proceso lento, como una estructura que pierde sus cimientos, pero permanece en pie, hasta que una mañana, sin previo aviso, todo se desmorona. Esto no es sobre venganza, no es sobre hacerles daño, es sobre algo mucho más profundo y perturbador. Es sobre lo que le sucede al sistema nervioso de una persona cuando la fuente de regulación emocional desaparece, cuando el espejo en el que se miraban cada día deja de reflejar su imagen. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Pero hay algo más potente aún en esa frase. No se trata solo de no ser como ellos. Se trata de retirarte tan completamente de su campo emocional que tu ausencia se convierta en un vacío insoportable. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Algunas personas no te valoran mientras estás presente. Te valoran cuando tu ausencia les muestra el peso real de lo que perdieron. Y ese descubrimiento no llega todo de golpe, llega en 7 etapas, 7 momentos de colapso interno que ocurren en silencio, lejos de tu vista, mientras tú sigues adelante reconstruyendo tu vida. 7 fases psicológicas en las que su realidad se desintegra porque tú ya no estás ahí para sostenerla. Hoy vamos a explorar cada una de esas etapas. Vamos a adentrarnos en la arquitectura invisible del arrepentimiento, del darse cuenta, del colapso emocional que experimenta alguien cuando finalmente comprende que te ha sido, no físicamente, sino de una manera mucho más definitiva, de la única manera que realmente importa, internamente. Etapa 1. La falsa seguridad. La primera etapa es la más engañosa de todas, porque cuando te vas, cuando te retiras, cuando dejas de pelear, de explicarte, de intentar que te entiendan, ellos interpretan tu silencio como debilidad, como rendición, como una pausa temporal en el guión habitual de vuestra dinámica. Creen que volverás. Siempre has vuelto antes. Ellos conocen el patrón, conocen tus reacciones. Saben cuánto tiempo sueles tardar en calmarte. Han aprendido a leer tu distancia como algo manejable, algo que forma parte del ciclo. Te alejas, te duele, te quedas en silencio unos días y luego regresas, porque siempre lo hiciste. Pero esta vez es diferente, solo que ellos aún no lo saben. En esta primera etapa hay una calma extraña en su interior, casi un alivio. Piensan: por fin dejó de insistir, por fin dejó de pedir, por fin hay paz. No entienden que esa paz que sienten es en realidad el preludio del vacío. Es el silencio que precede al terremoto. Psicológicamente, esta fase se sostiene sobre un mecanismo llamado inercia emocional. Durante meses, quizá años, su sistema nervioso se acostumbró a tu presencia, a tu energía, a tu atención, aunque la rechazaran, aunque la menospreciaran, aunque te hicieran sentir que eras demasiado intenso, demasiado exigente, demasiado necesitado. Su cerebro se había adaptado a recibirla, y ahora que no está, su cerebro sigue funcionando como si aún estuviera ahí, como un miembro fantasma. Siguen con sus rutinas, siguen hablando con otras personas, siguen riéndose, trabajando, durmiendo. Pero hay algo que empieza a fallar en el fondo, algo sutil, una pequeña disonancia en su mundo interno que todavía no pueden nombrar. Porque verás, cuando alguien se acostumbra a ser el centro de tu mundo emocional,
cuando se acostumbra a que tú siempre estés ahí intentando, cuidando, preocupándote, buscando conexión, su propia estabilidad emocional empieza a depender de eso. No de ti como persona, sino de tu función. Eras el ancla invisible de su vida. Y ahora que el ancla se soltó, el barco todavía no ha empezado a derivar. Todavía está en la misma posición, pero ya no hay nada que lo sostenga en ese lugar. Los estoicos llamaban a esto vivir en la ilusión del control. Creemos que controlamos nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestra paz interior, pero en realidad, la mayoría de las personas externalizan su regulación emocional. Necesitan validación externa, necesitan atención externa, necesitan que alguien más les diga quiénes son. Y cuando esa persona desaparece, no de forma dramática, sino de forma silenciosa, total, irreversible, el sistema empieza a fallar, pero aún no lo sienten. Todavía están en la falsa seguridad. Todavía creen que eres tú quien perdió, que eres tú quien se rindió, que eres tú quien no pudo soportar la relación, la amistad, la dinámica. Todavía se cuentan a sí mismos la historia en la que ellos son los fuertes y tú eres el débil. Y esa narrativa los protege por ahora. Porque la verdad es demasiado aterradora para enfrentarla de golpe. La verdad es que su sensación de identidad, su comodidad emocional, su equilibrio interno, dependían más de ti de lo que jamás quisieron admitir. Y sin ti, todo eso está a punto de desmoronarse. Pero primero necesitan salir de esta ilusión. Necesitan que su sistema nervioso empiece a registrar la ausencia, no la ausencia física, la ausencia energética, la falta de tu mirada, la falta de tu preocupación, la falta de tu intento. Y eso nos lleva a la segunda etapa. Etapa 2. El fallo de la regulación. La segunda etapa comienza cuando el cuerpo empieza a hablar, porque el cuerpo siempre sabe antes que la mente. Empiezan a sentir algo raro, una incomodidad que no pueden explicar. No es tristeza, no es enojo, es algo más profundo, algo visceral, como si algo en su entorno hubiera cambiado pero no pueden identificar qué. Duermen peor, se despiertan a las 3 de la mañana sin razón aparente, revisan su teléfono con más frecuencia, sienten una inquietud constante que no logran sacudirse. Y lo más extraño de todo, empiezan a pensar en ti sin querer, no de forma romántica, no de forma nostálgica, simplemente apareces en su mente, en momentos aleatorios, en medio de una conversación con otra persona, mientras conducen, mientras trabajan. Tu imagen, tu nombre, algo que dijiste hace meses, surge sin ser invocado, y lo descartan. Es normal, se dicen, solo es una fase, pronto pasará. Pero no pasa, porque lo que están experimentando no es añoranza, es la desregulación de su sistema nervioso. Durante todo el tiempo que estuviste presente, tu atención, tu energía, tu intento de conexión, funcionaron como un regulador externo de sus emociones. Cuando te sentías bien con ellos, ellos se sentían validados. Cuando te preocupabas, su ego se nutría. Cuando peleabas por la relación, ellos sabían que importaban. No era amor, no era aprecio, era algo mucho más primitivo, era coregulación emocional. Tu sistema nervioso estaba sincronizado con el de ellos, y aunque ellos lo negaran, aunque fingieran indiferencia, aunque te hicieran sentir que eras tú quien los necesitaba, la verdad es que ellos también dependían de esa conexión, solo que desde una posición de poder, desde la posición de quien recibe sin dar, de quien es buscado sin buscar, de quien es amado sin amar de vuelta con la misma intensidad. Y ahora esa fuente de regulación desapareció. Imagina un termostato que siempre mantuvo la temperatura de una habitación perfecta. Durante años, la temperatura fue constante. Nadie pensaba en el termostato. Nadie lo agradecía. Nadie lo notaba.
Hasta que un día, el termostato deja de funcionar. Al principio, la habitación sigue siendo cómoda, el calor residual permanece, pero poco a poco, lentamente, la temperatura empieza a cambiar. Hace un poco más de frío, luego un poco más, y de repente todos en la habitación empiezan a sentir incomodidad, pero no saben por qué. Tú eras ese termostato y ahora que te fuiste, la temperatura de su mundo emocional está cambiando y ellos no entienden qué está pasando, pero el cuerpo sí lo sabe. El cuerpo registra la ausencia de tu mirada, la falta de tu energía dirigida hacia ellos, el vacío donde antes había alguien que se preocupaba, que preguntaba, que intentaba entender. Y aunque ellos conscientemente no lo admitan, su sistema límbico, esa parte primitiva del cerebro que regula las emociones, está enviando señales de alarma. Algo falta, algo importante, algo que necesitábamos y no supimos que necesitábamos. Y empiezan a hacer cosas extrañas. Revisan tus redes sociales, no para hablarte, solo para ver, para confirmar que sigues ahí, que sigues existiendo en el mismo plano de realidad que ellos, porque tu desaparición completa, tu silencio total, tu falta de reacción, es perturbadora. No están acostumbrados a esto, están acostumbrados a que reacciones, a que pelees, a que insistas, a que vuelvas, pero esta vez no hay nada, solo silencio, y el silencio es la única cosa contra la cual no pueden competir. Porque el silencio no tiene ego, el silencio no necesita ganar, el silencio simplemente es. Y en ese silencio empiezan a desmoronarse. Poco a poco, sin darse cuenta, su irritabilidad aumenta, su paciencia disminuye, pequeñas cosas que antes no les molestaban ahora les molestan, están más sensibles, más reactivos, más desregulados. Y la pregunta empieza a formarse en el fondo de su mente, aunque todavía no la quieran escuchar. ¿Qué cambió? La respuesta, por supuesto, eres tú, pero aún no están listos para verlo. Etapa 3. La pérdida de referencia. La tercera etapa es donde todo se vuelve realmente aterrador para ellos, porque en esta fase empiezan a perder algo fundamental, su sentido de identidad en relación a ti. Déjame explicarte esto con claridad brutal. Muchas personas construyen su sentido del yo no desde adentro, sino desde afuera. No saben quiénes son en el vacío, solo saben quiénes son en relación a otros. Son el hijo bueno, la pareja complicada, el amigo divertido, el jefe respetado, el ser deseado. Su identidad es un mosaico de reflejos, y tú eras uno de los espejos más importantes. En tu mirada, ellos se veían de cierta manera. Tal vez se veían como poderosos, como deseados, como importantes, como alguien por quien vale la pena pelear. Tu insistencia les daba peso, tu atención les daba forma, tu dolor les daba relevancia, y ahora ese espejo desapareció, y sin ese reflejo, una parte de su identidad se desvanece. Esto es profundamente desorientador, porque no es que te extrañen a ti como persona, es que extrañan la versión de sí mismos que existía cuando tú los mirabas. Extrañan la sensación de ser importantes para alguien, de ser el centro del mundo emocional de otra persona, de tener ese poder, y ahora ese poder no existe, porque no puedes tener poder sobre alguien que ya no está jugando el juego. Los estoicos entendían esto perfectamente. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, pero la mayoría de las personas no son dueñas de sí mismas, son esclavas de las opiniones, las miradas, las validaciones de otros, y cuando pierden esa validación externa, se sienten perdidas. En esta etapa empiezan a hacer comparaciones. Comparan cómo eras antes con cómo eres ahora, cómo reaccionabas antes versus tu silencio actual. Y la diferencia es perturbadora, porque no pareces herido, no pareces enojado, no pareces desesperado, simplemente pareces ausente,
y eso no tiene sentido para ellos, porque en su narrativa tú eras el que sufría, tú eras el que necesitaba, tú eras el que dependía emocionalmente, y ahora resulta que no, resulta que estás bien, mejor que bien, estás en paz, y esa paz es una amenaza, porque tu paz significa que ya no te define la relación que tenían, significa que encontraste algo más sólido dentro de ti, significa que creciste, que evolucionaste, que dejaste de necesitar su aprobación, su atención, su migaja de afecto, y ellos siguen en el mismo lugar, solo que ahora ese lugar se siente vacío. Empiezan a cuestionar cosas, pequeñas cosas al principio. ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no reacciona a lo que publico? ¿Realmente no le importo? Y luego las preguntas se vuelven más grandes, más existenciales. ¿Quién soy yo si esta persona ya no me ve? ¿Qué significa si alguien que me amaba puede simplemente dejar de amarme? ¿Soy menos importante de lo que creía? Estas preguntas no las verbalizan, ni siquiera las piensan conscientemente, pero están ahí, en el fondo, carcomiendo su sensación de seguridad. Porque la verdad es esta: mientras tú luchábamos por ellos, mientras intentabas, mientras te quedabas a pesar de todo, ellos podían mantenerse en su pedestal, podían seguir creyendo que eran especiales, valiosos, dignos. Pero ahora que te fuiste, ahora que dejaste de intentar, ahora que tu energía se redirigió hacia tu propia vida, ese pedestal se tambalea y la caída es lenta, pero inevitable, porque sin tu mirada para sostener su imagen de sí mismos, tienen que mirarse directamente, y lo que ven no siempre es bonito. Ven sus propias carencias, sus propios miedos, su propia incapacidad de conectar profundamente, su propio vacío, y eso duele. Duele más que cualquier pelea, más que cualquier palabra dura, porque es la verdad de que tal vez, solo tal vez, no eran la persona que creían ser, de que tal vez fueron ellos quienes perdieron algo valioso, de que tal vez fueron ellos quienes no supieron apreciar lo que tenían, y ese tal vez empieza a convertirse en certeza, pero aún no están listos para admitirlo. Todavía hay resistencia, todavía hay defensas psicológicas funcionando. Entonces empiezan a construir narrativas para protegerse. Nunca fue tan importante, siempre fue muy intenso, mejor así. Pero estas narrativas suenan huecas, incluso para ellos mismos, porque en el silencio de la noche, cuando están solos, cuando no hay nadie más mirando, cuando no tienen que actuar, saben la verdad, saben que perdieron algo real, y eso nos lleva a la cuarta etapa. Etapa 4, el deseo seguro. Aquí es donde todo se vuelve irónico de una manera casi cruel, porque en la cuarta etapa finalmente empiezan a verte con claridad, no al tú real, al tú idealizado, al tú que existe ahora que ya no estás accesible. La distancia tiene un efecto extraño en la memoria, borra lo incómodo, suaviza los bordes ásperos, filtra los recuerdos a través de un lente nostálgico, y de repente todas esas cosas que antes les molestaban de ti, tu intensidad, tu necesidad de conexión, tu vulnerabilidad, tu insistencia, ahora se ven diferentes. Ahora se ven como profundidad, como autenticidad, como alguien que realmente se preocupaba. Esto es lo que los psicólogos llaman el efecto de la escasez. Cuando algo está siempre disponible, pierde valor. Pero cuando desaparece, cuando ya no está al alcance, cuando se vuelve escaso, su valor percibido se dispara y tú te volviste escaso, no por estrategia, no por manipulación, simplemente porque seguiste adelante, porque te cansaste de pelear batallas solitarias, porque tu amor propio finalmente fue más fuerte que tu necesidad de ser amado por ellos, y ahora ellos lo sienten. Empiezan a recordar conversaciones, momentos específicos,
cosas que dijiste, formas en que los cuidaste, detalles que en su momento pasaron desapercibidos pero que ahora, en retrospectiva, se sienten significativos. Empiezan a compararte con otras personas en su vida, y esas comparaciones no los favorecen, porque ahora ven que nadie más los mira de la manera en que tú los mirabas, nadie más se preocupa de la manera en que tú te preocupabas, nadie más invierte esa energía emocional profunda que tú invertías. Y lo irónico es esto: ahora que lo ven, ya no lo tienen, ahora que lo valoran, ya no está disponible, ahora que lo quieren, ya no puedes dárselo. Porque el deseo seguro es el único tipo de deseo que muchas personas pueden sentir. Desean lo que no pueden tener, valoran lo que perdieron, aprecian lo que se fue. Pero mientras lo tenían, mientras estaba ahí, mientras era real y presente y vulnerable, no lo veían. Marco Aurelio escribió algo fundamental sobre esto. La pérdida no es más que cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Pero para alguien que nunca aprendió a valorar lo presente, la pérdida no se siente como cambio natural, se siente como castigo, como injusticia, como algo que les fue arrebatado. Y en esta etapa empiezan a sentir algo nuevo: arrepentimiento. No es el arrepentimiento saludable que conduce al crecimiento. Es el arrepentimiento doloroso que viene de darse cuenta de que actuaron desde el ego, desde el miedo, desde la inmadurez emocional. Es el arrepentimiento de saber que tenían algo real y lo dejaron ir porque no supieron reconocerlo a tiempo. Pero aquí está la trampa. Este arrepentimiento todavía está centrado en ellos mismos. No te extrañan a ti. Extrañan cómo tu presencia los hacía sentir. No lamentan haberte perdido como persona. Lamentan haber perdido el rol que cumplías en su vida, la función, la comodidad, la seguridad de saber que alguien siempre estaría ahí. Y esto es importante entenderlo. Este deseo que sienten ahora no es amor, es nostalgia, es el hambre de recuperar lo que se perdió, no porque lo valoraban, sino porque ahora no está, y eso les genera ansiedad. Si volvieras en este momento, si les dieras acceso nuevamente, si abrieras la puerta, el ciclo se repetiría, porque no han cambiado. Solo han sentido la ausencia, y la ausencia no es suficiente para transformar a una persona. La ausencia solo revela lo que ya estaba ahí. La incapacidad de apreciar lo presente hasta que se convierte en pasado. Entonces empiezan a hacer algo predecible. Algo que nos lleva directamente a la quinta etapa. Etapa 5. Las migajas. Esta es la etapa más reveladora de todas, porque aquí es donde su ego entra en pánico y empieza a buscar formas de recuperar el control sin tener que admitir su error, sin tener que ser vulnerables, sin tener que bajarse del pedestal y decir las palabras más difíciles del idioma humano: me equivoqué contigo. Entonces llegan las migajas, un mensaje casual, un «me acordé de ti», una reacción a algo que publicaste hace semanas, un comentario ambiguo, una pregunta aparentemente inocente, una referencia a un recuerdo compartido, un «¿cómo estás?», enviado a las 2 de la mañana. No es coincidencia, no es espontáneo, es una prueba. Están probando si todavía tienen poder sobre ti, si todavía pueden generar una reacción, si todavía existes en su órbita emocional de la misma manera que ellos ahora existen incómodamente en la tuya. Porque entiende esto: el ego no soporta la irrelevancia, y tu silencio los ha hecho sentir irrelevantes. Tu paz los ha hecho cuestionar su importancia. Tu ausencia les ha mostrado que no eran tan indispensables como creían, y eso es intolerable para alguien que construyó su autoestima sobre la idea de ser deseado, sin tener que esforzarse. Entonces lanzan la migaja y esperan que respondas rápido, que muestres emoción, que reveles que todavía te importan, que demuestres que aún tienen ese efecto sobre ti. Porque si logran eso, si consiguen esa reacción,
Pueden volver a respirar tranquilos. Pueden volver a sentir que tienen el control. Pueden volver a colocarse en ese pedestal del cual la realidad los está empujando. Pero aquí está la clave. Estas migajas no son intentos genuinos de reconexión. Son intentos de validación. Son preguntas disfrazadas. ¿Todavía soy importante para ti? ¿Todavía piensas en mí? ¿Todavía tienes ese espacio emocional reservado para mí? Y lo más revelador de todo es que estas migajas casi nunca vienen acompañadas de disculpas reales. No hay reconocimiento del daño causado, no hay admisión de la indiferencia mostrada, no hay vulnerabilidad genuina, solo hay migajas. Porque dar más sería admitir que estaban equivocados, y el ego no admite eso fácilmente. Los estoicos nos enseñaron la importancia de las acciones sobre las palabras. Séneca dijo, es más fácil excluir a los males que gobernarlos. Las migajas son males disfrazados de buenas intenciones. Son intentos de mantener un pie en tu vida sin tener que comprometerse realmente. Y la respuesta correcta a las migajas no es el enojo, no es la confrontación, no es siquiera la explicación. La respuesta correcta es la misma que has estado dando todo este tiempo. Silencio, o si respondes, indiferencia cortés, brevedad, falta de inversión emocional. Porque responder con intensidad, ya sea positiva o negativa, es darles exactamente lo que buscan. Confirmación de que todavía importan. Y no es que no importen como seres humanos, es que ya no importan en tu vida de la manera que antes importaban. Ya no tienen ese acceso a tu mundo emocional. Ya no tienen ese poder de regularte o desregularte, porque has encontrado algo más valioso, tu propia compañía, tu propia paz, tu propia solidez interna. Y cuando no respondes a las migajas de la manera que esperan, cuando no muerdes el anzuelo, cuando mantienes tu distancia emocional, algo dentro de ellos se quiebra. Porque ahora no pueden negar la realidad, no pueden seguir diciéndose que tú sigues ahí esperando. No pueden seguir creyendo que tienen el control. No pueden seguir refugiándose en la fantasía de que todo volvería a ser como antes si ellos chasquearan los dedos. Tu indiferencia es la prueba definitiva de que algo cambió. Y ese algo fuiste tú, y eso los lleva directamente a la sexta etapa, donde finalmente tienen que mirar hacia adentro. Etapa 6. El giro hacia adentro. Esta es la etapa donde el espejo finalmente se voltea. Después de semanas, tal vez meses, de culparte mentalmente, de justificar su comportamiento, de construir narrativas donde ellos eran las víctimas de tu intensidad o tu exigencia, algo se rompe y empiezan a hacerse preguntas que duelen. ¿Por qué todas mis relaciones terminan igual? ¿Por qué las personas que me aman eventualmente se alejan? ¿Qué hay en mí que hace que no pueda mantener conexiones profundas? Estas preguntas no llegan en un momento de claridad iluminada. Llegan en momentos de soledad cruda. A las 3 de la mañana cuando no pueden dormir. En la ducha cuando están solos con sus pensamientos, mientras manejan en silencio. En esos espacios vacíos, entre distracciones donde la verdad filtra sin permiso. Y la verdad es esta. El problema no eras tú. El problema nunca fuiste tú. El problema era su incapacidad de ver tu valor mientras lo tenían. Su miedo a la intimidad real. Su terror a ser vulnerables. Su apego a una versión de sí mismos que requería mantener distancia emocional para sentirse seguros. Porque aquí está lo que finalmente empiezan a entender. No te fuiste porque fueran malas personas. Te fuiste porque te cansaste de ser el único construyendo el puente. Te cansaste de nadar solo en aguas emocionales profundas, mientras ellos se quedaban en la orilla. Te cansaste de amar con todo, mientras recibías apenas lo suficiente para quedarte. Y eso no fue tu debilidad. Fue tu despertar. En esta etapa empiezan a ver patrones, no solo contigo,
con otras personas, con otras relaciones que no funcionaron, con amistades que se diluyeron, con vínculos que prometían profundidad, pero se quedaron en superficie. Y el denominador común de todos esos patrones son ellos, no sus circunstancias, no su mala suerte, no las otras personas siendo demasiado. Ellos, su miedo, su evitación, su incapacidad de mostrarse realmente, su hábito de mantener a las personas a una distancia cómoda, donde pueden recibir sin tener que dar completamente. Los estoicos llamaban a esto el examen de conciencia. Marco Aurelio se preguntaba cada noche, ¿qué obligación dejé sin cumplir? ¿Qué hice? ¿Qué deber descuidé? Pero este examen requiere coraje, requiere honestidad brutal consigo mismo, y la mayoría de las personas evitan ese tipo de honestidad porque duele demasiado, pero tu ausencia los forzó a ese lugar. Tu silencio creó un espacio vacío donde las excusas ya no funcionan, donde las justificaciones suenan huecas, incluso para ellos mismos, donde finalmente tienen que admitir que tal vez, solo tal vez, fueron ellos quienes autosabotearon algo real. Y con esa admisión viene algo inesperado, vergüenza. No la vergüenza saludable que conduce al cambio. La vergüenza tóxica que viene de darse cuenta de que actuaron desde su peor versión y perdieron a alguien que actuaba desde su mejor versión. La vergüenza de saber que tuvieron la oportunidad de construir algo hermoso y la desperdiciaron porque estaban demasiado asustados, demasiado cómodos, demasiado egoístas. Y la vergüenza es pesada. Hace que eviten pensar en ti porque cada recuerdo ahora viene acompañado de la pregunta, ¿por qué no pude simplemente apreciar lo que tenía? Pero incluso en esta etapa hay algo importante que notar. Algunos llegarán aquí y usarán este darse cuenta para crecer, para cambiar, para convertirse en mejores versiones de sí mismos, no para recuperarte, porque entienden que ese barco ya zarpó, sino porque finalmente entienden que necesitan cambiar para ellos mismos. Pero otros solo se quedarán en la vergüenza y el arrepentimiento sin hacer nada al respecto. Solo sentirán el dolor sin transformarlo en sabiduría. Y esa diferencia es lo que separa a las personas que evolucionan de las que simplemente repiten los mismos patrones con diferentes personas. Pero independientemente de qué camino tomen, ya no es tu responsabilidad, porque tu trabajo nunca fue arreglarlos. Tu trabajo nunca fue enseñarles a amar correctamente. Tu trabajo nunca fue ser el mártir que se sacrifica esperando que eventualmente despierten y vean tu valor. Tu trabajo era honrar tu propia valía. Y eso es exactamente lo que hiciste al irte. Y eso nos lleva a la última etapa, la más definitiva. Etapa 7. El colapso definitivo. Esta es la etapa final. El momento de la aceptación absoluta, no la aceptación pacífica, la aceptación dolorosa, la aceptación que viene después de haber agotado todas las demás opciones, después de haber probado las migajas, después de haberse justificado, después de haberse culpado, después de haber mirado hacia adentro y ver lo que no querían ver. En esta séptima etapa, finalmente lo entienden de verdad. Te perdieron, completamente, irreversiblemente, no físicamente. Eso fue lo de menos. Te perdieron de la única manera que realmente importa. Perdieron tu interés, tu inversión emocional, tu disponibilidad, tu energía. Perdieron el acceso a tu mundo interno. Y ese acceso, una vez cerrado desde adentro, no puede ser forzado desde afuera. No importa cuánto lo intenten, no importa qué digan, no importa cómo cambien, porque el momento en que tú decidiste irte internamente, algo se selló para siempre. Y ellos lo saben, lo sienten en sus huesos, en la forma en que ya no miras en su dirección, en la forma en que tu vida continúa sin pausas, sin miradas atrás, sin ese peso que solías cargar. Te ven avanzar,
te ven sonreír, te ven construir, te ven en paz. Y esa paz es la confirmación más brutal de todas, porque tu paz significa que no te hicieron falta, significa que encontraste algo más sólido dentro de ti mismo, significa que el vacío que ellos pensaban que dejarían en tu vida simplemente no existe, o peor aún, existió brevemente y luego lo llenaste con algo mejor, contigo mismo. Los estoicos entendieron que la pérdida más grande no es perder a alguien, es darse cuenta de que esa persona ya no te necesita de la manera en que tú necesitas ser necesitado. Epicteto dijo, no son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre las cosas. El juicio que finalmente hacen es este: yo importaba menos de lo que creía. Mi presencia era menos esencial de lo que asumía. Mi poder sobre esta persona era una ilusión que se sostenía solo porque ellos elegían sostenerla. Y cuando dejaron de elegirlo, todo se derrumbó. Este colapso definitivo no es dramático, no hay gritos, no hay grandes confrontaciones, es silencioso, es interno, es la muerte tranquila de una posibilidad, de un tal vez algún día, de un quizás y cambio, de un cuando esté listo. Porque ahora saben, no hay algún día, no hay segunda oportunidad, no hay vuelta atrás. Hay solo la realidad de que algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas no por rencor, no por castigo, sino simplemente porque la persona del otro lado encontró algo mejor, encontró su propia solidez. Y en esa solidez ya no cabe la dinámica que solían tener. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si sentiste cada etapa, es porque conoces este proceso. Tal vez lo viviste desde el lado de quien se fue, tal vez lo estás viviendo ahora mismo, tal vez lo observaste en alguien más. Pero lo que es importante entender es esto: irte no fue crueldad, fue autopreservación, fue dignidad, fue la decisión más estoica que pudiste tomar. Dejar de intentar cambiar lo que no podías controlar y enfocarte en lo único que sí podías, tu propia paz. Marco Aurelio escribió, puedes soportar cualquier cosa si dejas de añadirle la opinión de que es insoportable. Tu ausencia, tu silencio, tu paz, no son armas, son simplemente las consecuencias naturales de alguien que eligió su propia valía sobre la comodidad de otros. Y si hay alguien experimentando estas 7 etapas por tu partida, no es tu responsabilidad guiarlos a través de ellas. No es tu trabajo enseñarles lo que debieron haber aprendido mientras estabas presente. Tu trabajo ahora es solo uno: seguir adelante, seguir construyendo, seguir creciendo, seguir honrando la decisión que tomaste de priorizarte, porque al final el colapso de ellos no es tu tragedia, es simplemente el precio que pagan por no haber valorado lo que tenían cuando lo tenían. Y tú ya no estás esperando a que despierten, ya despertaste tú, y eso es suficiente. Si este video resonó contigo, si estas palabras tocaron algo profundo, hay solo una cosa que quiero pedirte: no un like, no una suscripción. Algo más poderoso: si llegaste hasta el final, comenta exactamente esto: mi silencio es mi poder. Nada más, solo esa frase, porque al hacerlo estás sellando un pacto contigo mismo. Estás declarando que entendiste, que elegiste tu paz, que tu ausencia no es debilidad, es la fortaleza más radical que existe. Quiero ver esa frase cientos de veces en los comentarios. Quiero que se convierta en un recordatorio para todos los que pasen por aquí. No estás solo en este proceso, y tu silencio, lejos de ser vacío, es la afirmación más poderosa de tu valor. Mi silencio es mi poder. Ahora ve y vive esa verdad.